Ella es originaria de la Ciudad de México, cuenta con estudios de licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y de maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Laboró durante 20 años en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y entre sus trabajos más recientes se encuentra la colaboración con la exposición José María Velasco A View of Mexico para la National Gallery en Londres. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente al haber impartido diferentes materias en instituciones como La Esmeralda, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de Churubusco y en la Escuela para Extranjeros de la UNAM. Tiene un amplio repertorio de publicaciones, varias de ellas han sido acreedoras de premios internacionales. Por ejemplo, José María Velasco, Paisajes de Luz, Horizontes de Modernidad, que es un referente obligatorio para cualquier persona que quiera enfrentarse a la obra de Velasco. Otra obra, Casimiro Castro y su taller. Arte de las Academias Francia y México de los siglos XVII al XIX. Arte teotihuacano y su más reciente colaboración también para la exposición de la National Gallery en Londres, con un ensayo dentro del catálogo fabuloso de esta exposición, José María Velasco A View of Mexico. Entonces, le agradecemos mucho a la maestra Altamirano su presencia y pues si quiere ir subiendo al estrado para presentar. Eugenio Landecio Sandler nació en 1810 en Altesano, a 5 kilómetros de la ciudad de Turín. Y esta zona, que es la parte norte de Italia, se llama Piamonte. Ese es el motivo por el cual le decían el piamontés y en algunas ocasiones le llaman el turinés, pero en realidad él no era de Turín, él era de Altesano. Su padre, Juan Benito Landecio, era completamente de familia piamontesa, mientras que su madre, Rosa Sandler, había nacido en el Piamonte, pero era de padres alemanes. Ellos se casaron cuando él contaba con 19 años y ella tenía 13 años. Tuvieron 13 hijos, pero solamente 6, 3 varones y 3 hembras rebasaron los 18 años. Juan Benito era una gente, no se sabe de qué manera exactamente, pero era una gente con una extensa cultura, con una gran capacidad de muchos oficios, pero además era una gente con una cultura extraordinaria en música, en pintura, en ciencias. Conocía muchísimos ramos del conocimiento, el papá de Eugenio Landecio. Y cuando están los primeros años casados y viven ahí en Altesano, eran una familia clase media acomodada. Sin embargo, hubo un momento que tuvieron un problema económico muy severo, que se fueron a la quiebra, y eso los llevó a que tuvieran que trasladarse a Roma. Se fue la familia, el papá, la mamá y todos los hijos. Aquí en esta ciudad, el papá de Eugenio empezó a buscar trabajo y encontró trabajo en el Vaticano, cuando estaba el pontífice Pío XII. Le dieron un empleo de maquinista y director de hilados de seda. Estuvo trabajando un tiempo en este lugar, pero hubo un cambio de la política del Vaticano y entonces fue retirado de su empleo. Siguió buscando trabajo y entonces empezó a tratar de ser aceptado como platero, que era uno de los tantos oficios que dominaba. Y resulta que al ser aceptado como platero, después de muchos exámenes que se le hicieron, pudo poner su taller de platería en Roma, en que se sabe que muchos plateros reconocidos de Roma, cuando se les atoraba alguna cuestión técnica, acudían a él para solucionar esos problemas. O sea que era una gente con mucha habilidad y con mucho conocimiento. 2 de sus hijos, los mayores, le ayudaban en el taller, que eran José
el mayor, de 17 años, Carlos, de 15 años, y en este momento, obviamente, Eugenio no puede ayudar porque apenas tiene 6 años, o sea que realmente donde Eugenio Landesio estudió fue prácticamente en Roma. Landesio, o sea, Eugenio y su hermano mayor, que era José, tenían muy buena relación. En cambio, con Carlos la relación era mínima, no eran de un carácter compatible. Con el hermano, desde muy chiquito, le gustaba ir a los alrededores de la ciudad de Roma a ver paisajes, árboles, plantas, animales, y lo acompañaba. Era muy pequeño, pero iba con su hermano mayor. Nada más que cuando José, que es este hermano mayor, enferma, muere a los 19 años. Y entonces, a partir de ese momento, Landesio se queda solo, muy pequeño, para ir a visitar los alrededores de Roma, para ver la vegetación, los árboles, las plantas, en fin. Y es entonces cuando él empieza a tomar un gusto enorme por todo lo que es ver la naturaleza, ver los árboles, ver las plantas, las flores. Hay mucho material que podría yo explicar, pero me tengo que restringir al tiempo que nos dieron por respeto a los siguientes ponentes. Y resulta que estando aquí dibujando en todo esto, el papá dibujaba muchas cosas de los alrededores de Roma, cuando era pequeñito y sin clases, él solito dibujaba todo lo que veía de la naturaleza. Incluso decían que él prefería, por ejemplo, cuando el papá iba a la ópera con la familia, Landesio le decía, dame el dinero del boleto de la ópera, y con eso iba a comprar lápices, plumas, papel, y se quedaba en su casa a dibujar, siendo ahora un niño cuando hacía esto. Resulta que el papá, que decíamos que era una gente muy culta, enseñaba perspectiva desde que estaba en Altesano y luego después en Roma. Enseñaba perspectiva a todos los jóvenes piamonteses que querían estudiar pintura en Roma, y él les daba la clase de perspectiva, los entrenaba en perspectiva, lo cual nos indica el conocimiento tan vasto que tenía el padre de Eugenio Landesio. De esta manera, Landesio desde pequeño, Eugenio, conoció a varios que después fueron buenos, importantes pintores, como por ejemplo a Reinhardt, que era un pintor alemán, que cuando vio los dibujos de este jovencito, decía, es increíble que solamente en los momentos libres hace estos dibujos, porque el papá a Landesio, a Eugenio, no le permitió que estudiara la carrera, porque decía que no tendría futuro, que sería que tomara mejor un oficio y no ser pintor. Entonces, él dibujaba solito, sin maestro, como podía, pero pues con una gran habilidad. Y cuando Reinhardt ve los dibujos de Landesio, de Eugenio, dice, no es posible que un niño con esta capacidad esté pues, desperdiciado. De tal manera que este pintor alemán convence al papá de Eugenio para que entre a la Academia de Francia. Esta Academia de Francia se había fundado en el siglo XVII en Roma para apoyar todo lo que eran pintores y gente de cultura en general, historiadores del arte, etcétera, ¿no? Y en 1803 trasladaron esta academia a la Villa Medici, en donde se fomentaba la creación artística, la cultura, las estancias prolongadas de algunos alumnos que estudiaban ahí pintura. Y estaba abierta al público, no solamente a franceses. Y ahí Eugenio estudió dibujo del desnudo. Pero como era muy inquieto, se decidió que no era suficiente estudiar ahí en la Academia de Francia, y entonces ingresa al hospital de
el Espíritu Santo en Roma para estudiar anatomía. Y de esa manera estudió y dibujó los huesos del cuerpo humano, con la finalidad que cuando él dibujara, pintara el cuerpo humano, no cometiera errores anatómicos. Estuvo ahí un buen tiempo trabajando, estudiando en el hospital. Pero además de esto, él entró a academias particulares para estudiar y practicar el grabado de paisaje, dibujos de la estampa, dibujos a pluma, lápiz de árboles, follaje, arquitectura, sobre todo iba mucho a la Villa Borghese a dibujar. Y Reinhardt, para ayudarlo, le encargaba muchos grabados y dibujos, incluso le pedía a sus amigos que le pidieran a este jovencito para que tuviera este niño, este joven, dinero para poder comprar el material y poder seguir pintando y dibujando. De tal manera que, así como tuvo amistad con Reinhardt, también tuvo amistad con otro pintor francés, Amadeo Bungois. Salían al campo con Amadeo a pintar el campo, a dibujar la campiña, empezar a hacer cuadros al óleo de la campiña, pero eran tan buenas sus obras, a pesar de que estaba empezando, que ellos mismos vieron la forma de que la obra de Landesio se pudiera exponer en algunas exposiciones que se iban haciendo. Y de esta manera, en una de esas exposiciones, un pintor muy famoso en ese momento, húngaro, llamado Carlos Marcó, vio la obra de Landesio y entonces dijo, bueno, ¿quién está haciendo esta obra que está muy bien hecha? Y entonces pidió que le presentaran a Eugenio. Y cuando conoció a Eugenio Landesio, que era un jovencito, dijo, no solamente me interesa su obra, sino por el carácter tan tranquilo y tan dedicado y tan serio de Eugenio Landesio, lo invitó a que fuera su amigo y que trabajara en el taller de Marcó. De tal manera que a partir de este momento estuvo trabajando por mucho tiempo los dibujos, las litografías, todo lo que el maestro Marcó le pedía que hiciera, todo lo practicaba. Y también, por supuesto, practicaba bocetos y pinturas pequeñas al óleo. De esta manera, Landesio tuvo varias litografías y varios dibujos en relación con los alrededores de Roma, que salían entre los dos a dibujar y a captar la naturaleza, los animales, la arquitectura y, por supuesto, los reflejos de los árboles en el agua, que tiene todo un reto, pero además los monumentos, que hay una gran cantidad en Roma. De esta etapa hay una gran cantidad de litografías y dibujos a pluma, a lápiz de Landesio. Pero hubo un momento en que Marcó deja Italia, deja Roma y se va a Florencia, y entonces deja su taller y Landesio se queda sin taller y entonces empieza a buscar lugares baratos donde poder pagar la renta para poder trabajar en talleres. Pero además se enteró que mucha gente decía, él pinta porque Marcó lo ayuda, él pinta porque Marcó lo dirige, él está realmente, toda esta obra que ha hecho de litografías y pinturas es porque es casi obra de Marcó. Entonces, para que él demostrara que no era verdad, empezó a pintar en estos talleres privados pinturas de mediano y gran formato con el objetivo de demostrar que él es el que lo hacía y que si era bueno era porque él ya había logrado ese nivel. De esta manera, los amigos de él, que eran pintores importantes, lo ayudaron para exponer por primera vez en la Academia de San Lucas de Roma. Y fueron tan bien recibidos estas pinturas que, esta es la Academia de San Lucas, pero fueron tan bien recibidas que justamente la Academia de San Lucas compró las obras que había expuesto para las galerías que tenía la Academia.
En esta exposición estaban Pelegrín Clavé, que estaba dirigiendo la carrera de pintura en México en la Academia de San Carlos, y Manuel Vilar, que dirigía la carrera de escultura en San Carlos. Y cuando conocieron la obra de Landesio como paisajista, se les ocurrió que era tan bueno que había que aprovechar esa calidad de pintor. En esos estudios privados que él fue después de que se fue, marcó y que se quedó en los estudios privados, él fue haciendo una gran cantidad de pinturas de muy buena calidad, en que los presentó en exposiciones, pero que los trabajó ya en talleres privados sin que Marcó estuviera ahí. Así tenemos, por ejemplo, el cuadro de los Apeninos, este bellísimo cuadro de Agua Virgen y el cuadro de San Juan escribiendo el Apocalipsis. Obviamente no son los únicos. Estoy escogiendo 3 solamente para ejemplificar y que no sea tan larga la plática. Y que obviamente estos 3 están aquí en la exposición. Realizó diferentes paisajes de la campiña, pero además en palacios de Roma. Mucha de su obra fue a dar a palacios de Roma. Hizo muchos retratos de la nobleza romana y de la campiña, de paisajes de la campiña romana. En 1841 muere su padre, con el cual tenía una extraordinaria relación. Era no solamente su padre, sino había sido su maestro y lo admiraba muchísimo, Eugenio. Muere su padre. En 1845 muere una de las hermanas con la cual se llevaba muy bien Landesio, y en 47 muere su madre. O sea, en 6 años perdió a sus padres y a una de sus hermanas. En 1853, el director de la pintura de Academia de San Carlos, aquí en México, Pelegrín Clavé, que estaban uno en pintura, que era Pelegrín Clavé, y otro en escultura, que era Manuel Vilar, conociendo ya allá en San Lucas la pintura, la obra de Landesio, pidieron a Bernardo Couto, que era el presidente de la Junta Directiva de San Carlos, que fuera contratado Landesio como maestro del ramo de paisaje. Y se dieron cuenta que para hacer esto era necesario que tanto los maestros como la gente de México y los alumnos conocieran la obra de Eugenio Landesio, porque prácticamente no era conocida aquí. Y de esta manera, Eugenio Landesio mandó muchos cuadros a la Academia para ser expuestos en la exposición de la Academia de cada año, y de esta manera escogí nada más poquitos. Mandó la Cueva de San Pablo, Campiña Romana y, por supuesto, Vallenfreda, que son cuadros, como se dijo hace un momento, que después sus alumnos los van a copiar. No todos los temas los copiaron, pero este es uno de los que más copiaron junto con algunos otros. En estas pinturas sí muestra una gran influencia de Marcó, en esa forma del romanticismo, del claroscuro, de colores con un efecto teatral, con luminosidades doradas, en fin, esa fue influencia de Marcó y que quedaron en la pintura de Landesio. Todos estos cuadros que mandó a la Academia de San Carlos fueron comprados por la Academia para las galerías que tenía ahí y fueron expuestos ahí por muchísimo tiempo. Esos cuadros, aunque no todos, están ahora acá en el Museo de San Carlos. Así que Bernardo Couto, cuando se dio cuenta que necesitaban el ramo de pintura de paisaje, hizo un contrato por 5 años para Landesio para que empezara a iniciar el ramo de pintura de paisaje en la Academia de San Carlos. Inmediatamente Landesio, en cuanto firmó el contrato, tomó clases de español, porque no hablaba otros idiomas, pero no español, y en la noche del 8 de noviembre de 1854,
Landecio se despidió de su familia, de sus hermanos, de un hermano enfermo que estaba muy delicado, de sus compañeros, y el 9 de noviembre del 54 salió a Marsella, después a París, donde compró lápices, papel, pinturas, o todo aquel material que él consideraba que era importante tener para dar sus clases. Después llegó a Havre, a Southampton, y de ahí a Jamaica, Habana y finalmente Veracruz. Siempre con una libreta en la mano, que no existía en aquel entonces otro tipo de indumentaria más que el traje que usaban todos los días, fuera para excursionar, para viajar, para pintar o para cualquier evento. Pero la libreta de apuntes siempre la llevaba en el saco, en la bolsa de su saco. Cuando llegó a La Habana, que fue el 10 de enero de 1855, llegó a Veracruz, llegó a Veracruz, y ese mismo día, en la tarde, tomó la diligencia para tomar hacia la Ciudad de México. Por supuesto que le impresionó muchísimo en el trayecto que hizo aquella vegetación tropical que obviamente él no conocía. Y entonces fue dibujando todo lo que veía en su libreta de apuntes de la vegetación, de los árboles, de las plantas. Y bueno, por supuesto, cuando se aparecieron de repente los volcanes, que él ya había leído sobre eso y decía, finalmente conocí los volcanes que están en mi corazón desde hace mucho. Llegó a México, a la Ciudad de México, en la tarde del 13 de enero, y al bajar de la diligencia, halló a su amigo Vilar, que lo estaba esperando. De ahí se fueron a la Academia de San Carlos para que viviera Eugenio Landecio en un estudio, en el estudio de Clavé, que en ese momento estaba enfermo. Y entonces le dieron el estudio de Clavé para que estuviera ahí trabajando, viviendo. Y poquito después pasó al estudio de Vilar, mientras le preparaban a Landecio 2 cuartos en la parte alta de la academia, que sería uno donde él podría vivir, uno pequeño donde podría vivir, y otro donde sería como taller para pintar y, por supuesto, para impartir sus clases. A las pocas semanas de que estaba Landecio ya en San Carlos, llegaron las cajas que había empacado desde Roma, donde venía todo el material que iba a utilizar para sus clases. Pero estas cajas, donde venían dibujos, litografías, cuadros, una cantidad enorme de material, fueron abiertos en la aduana de Veracruz. Fueron manoseados, ensuciados, humedecidos, no bien cerrados, como los mandaron a México, a la Ciudad de México, a San Carlos. Cuando llegaron a San Carlos las cajas y las vio todas sucias, y había material que se perdió, porque definitivamente era imposible rescatar, pero hubo otro material que estuvo, sobre todo lo que eran pinturas y lo que pudo rescatar de litografías y dibujos, se puso a restaurarlos para poderlos utilizar, pero se perdió mucho material. Cuando ya estaba este material medio restaurado, entonces empezó a acomodarlos por técnica y por tema en la biblioteca, en estantes que había en la biblioteca, e hizo un índice para poderlos localizar. Instalado ya en su estudio, en su taller, fue cuando escribió el programa de pintura, que no me voy a detener en nada de esto porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero fue cuando hizo su programa de pintura y redactó un breve tratado de cimientos del artista, dibujante y pintor que le servirían para dar las clases en San Carlos, en la carrera de paisaje.
En cuanto se organizó ya la exposición, la primera exposición de la Academia, estando Landesio en México, él presentó todos los cuadros que había mandado a México, más los que él traía, y realmente fueron muy bien recibidos, tanto por el público como por los maestros, como por los alumnos, que se dieron cuenta que era un gran pintor. Fue tanto el empeño que tuvo Landesio, que dedicado a la enseñanza, que en pocos años él logró que algunos de sus discípulos pudieran pintar cuadros originales en las diferentes ramas en que se divide el paisaje, de acuerdo al programa de paisaje, y obviamente tuvo muchísimos alumnos a lo largo de los años, pero de los primeros que tuvo, de los primeros discípulos y más destacados, fueron José Jiménez, que murió muy joven, todavía siendo alumno de San Carlos, Luis Coto, José María Velasco, que fue el principal alumno de él, Javier Álvarez, Gregorio Dumén. El primer cuadro que pintó Landesio ya en México fue San Antonio de Chimalistac, que no lo tengo localizado. En este tiempo, por cierto, murió su hermano que estaba enfermo, y para mitigar el dolor tan grande que le provocaba tanta muerte familiar en su vida, se dedicó con algo que le ayudaba a olvidar esos dolores del alma, y entonces se dedicó a pintar muchísimo. Entre otros tenemos que pintó el lago de Texcoco, y además por el carácter de Landesio, que era tremendamente sociable, agradable, sencillo, muy cálido en su trato, tuvo muchos amigos y se hizo muy amigo de muchos hacendados de diferentes tipos de hacienda en los alrededores de lo que era la Ciudad de México, pero bueno, podían ser de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo sobre todo. Y es así como, al ser amigo de muchos hacendados, hizo muchas pinturas de haciendas de México, como esta, que es Real del Monte, la Hacienda Real del Monte, y un acercamiento de lo que es la mina de Real del Monte con el pueblo, y por supuesto la Hacienda de Regla. Estoy escogiendo 3, pero realmente de haciendas hay una cantidad enorme de las que pintó Landesio en México. Y por supuesto la arquería de la Hacienda de Matlala, donde, si ustedes observan, está él autorretratado, sentado con la caja de pintura en las piernas y trabajando la pintura de los arcos de Matlala. Su religiosidad, porque era una gente de una gran religiosidad, representó la sacristía de San Francisco, que también muchos pintores la copiaron, y en los últimos años el gobierno de Juárez, como ya dijeron, retiró a los maestros, pero realmente se quedaron ahí trabajando. Cuando ya se va Juárez, entonces se quedan a trabajar ahí, siguieron trabajando, nada más que ya abiertamente. Landesio iba a venir una exposición muy importante donde iban a estar los emperadores, y entonces es cuando pinta este tema, que es el Valle de México desde el Tenayo. Fue muy apreciado por los emperadores, especialmente por la emperatriz, que pidió que al día siguiente quería él ir ella sola, ver el cuadro para poderlo apreciar completamente. Landesio con sus alumnos. Bueno, Landesio realizó muchas excursiones con sus alumnos, salidas al campo aquí cerca, y a veces viajes más lejanos, y de esa manera pintaba, dibujaba, hacía bocetos. En 1866 pintó conoció, dibujó y pintó y litografió Cacahuamilpa y Popocatépetl, aunque las litografías fueron hechas por Velasco. Y por el mismo Velasco hizo un viaje en Semana Santa, a unos años
después del anterior viaje, a las cumbres de Maltrata, con quien llegó a tener mucha amistad, que era para Velasco, Eugenio Landesio, como un padre, puesto que Velasco era huérfano, y fue la forma como tuvo como una imagen paterna a través de Landesio, de una muy buena relación que tenían. A finales de 1873, Landesio renunció al puesto que conservaba durante 20 años, debido a que no quiso protestar en favor de las leyes de reforma por su fe. Y en 1877, después de 4 años de haber dejado la escuela de San Carlos, la Academia de San Carlos, regresó a Italia a reunirse con su sobrino Giovanni y los hijos de que vivían en Roma. Landesio puso muy triste cuando dejó la Academia de San Carlos, que ha dejado una buena parte de su vida dedicada a San Carlos. Y que viajó de regreso a Italia, primero a España, que fue con Clavé, que también se fue de México, con Clavé, y entonces visitan una buena parte de España. Y ellos dos, Clavé y Landesio, quedan que al año siguiente, en 1878, irían a París, a la Exposición Universal de París, en la que se expondría el cuadro de José María Velasco, Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, de 1877. Dicen, por una carta que escribió Clavé, que cuando Landesio vio el cuadro de Velasco, con lágrimas en los ojos, dijo: no cabe duda que el alumno ha superado al maestro. Después de esta exposición en París, regresa nuevamente a Roma y seguía con la inquietud de pintar, dibujar, y entonces se va de viaje de excursión a una zona lacustre cercana a Roma, y ahí se contagia de paludismo. Y por esta enfermedad murió en Roma el 29 de enero de 1879. México tiene mucho que agradecerle a Eugenio Landesio, pues trajo, dirigió y enseñó por casi 20 años el paisaje. Además, formó grandes paisajistas como José María Velasco, que fue el más destacado, por supuesto. Muy merecido homenaje tenía que ser a quien estemos, a Landesio.